Cuando vosotros queráis. No, bueno, yo además doy la bienvenida. Muchas gracias por estar en esta presentación. Quería agradecerle a todos los intervinientes y a todos ustedes vuestra presencia. ¿Y quién empieza? ¿Rafael? ¿Empieza a hablar? Empieza el jefe. Manuel López Azorín. Sí. Bueno, entonces Manuel López Azorín comienza esta presentación. Y nada, es vuestra casa, así que agradezco que estén aquí. Pues muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias. Yo lo voy a comenzar haciendo un poco de maestro de ceremonias, porque quiero presentar a los 4 amigos que tenemos aquí y un señor de público. Bienvenido. Quiero presentar a Rafael Soler, que es, aparte de un buen amigo, es un gran poeta y narrador. Ya lo conocéis todos, pero el señor del público también tiene derecho a conocerlo. De manera que, bueno, pues es un estupendo poeta y un estupendo narrador, y hoy se va a encargar de presentar a Luis Contreras Jara, que es nuestro invitado, que acaba de llegar de Francia, mañana se va y hemos aprovechado esta tarde para hacer una presentación de un libro que acaba de publicar en Chile, en el Pentagrama de los Pájaros. De manera que ya sin más dilación, yo creo que voy a dejar a mi admirado, querido y gran amigo Rafael Soler. Muy bien, Manuel, pues muchísimas gracias. Bienvenido, Luis, a tu casa, a España, después de ese periplo que has tenido por varias ciudades francesas. Gracias a todos por vuestra asistencia. Estamos con el libro, vamos a hablar de En el pentagrama de los pájaros. He traído 2 folios que procedo a leer y a partir de ahí, con lo que tú digas, continuamos. Cuando en los años turbios de la dictadura de Pinochet detuvieron el 11 de septiembre de 1973 al joven de 19 años, Luis Contreras Jara, comenzaban a cuajar los primeros versos del que luego sería su poemario Desde el muro, del que luego hablaremos. Somos, todos nosotros, la suma de lo que fuimos, lo que queremos ser y lo que somos en los ojos de quienes nos conocen o quieren conocernos. Y en esta triple circunstancia que nos acompaña a lo largo de la vida, podemos afirmar que Luis Contreras Jara es esencialmente poeta de bien. ¿Cómo no sabíamos que un poeta prisionero, Luis Contreras Jara, a los 20 años, estaba trazando la parábola de Chile? ¿Cómo no supimos de su voz? Estuvimos tan ciegos, tan sordos, nos golpearon tan duro como para no haber reconocido en la poesía de Desde el muro la constelación sangrante y desollada de nuestras propias palabras, de las palabras de un largo país de desaparecidos. Cierro la cita, palabras del gran Raúl Zurita, pronunciadas con sincero asombro. Raúl nunca ha sido dado al halago fácil y bien lo afirmo desde la fraternal amistad que nos une desde hace muchos años, pronunciadas, decía, con sincero asombro, tras leer en 1988 el poemario Desde el muro. Digo ahora que, en mi opinión, Luis Contreras Jara es, junto a Zurita y el indomable Diego Maquieira, un grande de la poesía chilena. Y lo repito, un grande de la poesía chilena, con Maquieira y con Zurita. Y es un alto honor para quien nos habla acompañarle hoy, junto al tan querido y admirado amigo Manuel López Azorín. Don Manuel. En esta presentación de su libro En el pentagrama de los pájaros, cuidada selección de su obra poética a cargo del autor, reciente su visita, como he dicho antes, a distintas ciudades de nuestra vecina Francia, con el mismo motivo y otros motivos relacionados con los proyectos de investigación. Nacido en Santa Cruz de Colchagua en 1953, nuestro poeta es licenciado en Educación, profesor de Castellano y Comunicación Social, graduado en la Universidad del Biobío, y docente de enseñanza superior, reconocido narrador, dramaturgo y ensayista. Licenciado en Educación, profesor de Castellano y Comunicación Social, graduado en la Universidad, fundador de la revista de comunicación literaria Cancionero del Viento y fundador también de la revista de poesía Camino en 1976.
Ha sido conductor y productor del programa de radio de comentarios de actividades literarias Por los caminos de Cervantes, entre el 99 y 2001, entre otras muchas actividades centradas en la docencia. Antes de empezar el acto hemos hablado algo de la docencia, de tu vocación docente más allá de la jubilación, y sigues como un valiente en la brecha, y difusión y apoyo a la cultura. Miembro desde 1988 de la Sociedad de Escritores de Chile y de la Sociedad Chilena de Estudios Literarios desde el año 2002. Podría seguir, pero yo creo que como presentación es suficiente. En el Pentagrama de los Pájaros se presentó el pasado mayo en Chile, y a propósito del libro, su autor expresó que se refiere a la semejanza con los tendidos eléctricos que cruzan las ciudades y campos, en donde los pájaros se paran a cantar. Hay un símil con las notas escritas sobre un pentagrama. Es la imagen de una libertad y un canto sobre la carga eléctrica, ignorando o desafiando sus peligros, ya que la vida humana es un desafío y un permanente acto de enfrentar riesgos mortales cuando se alude a la verdad. Fin de la cita. Y todo eso está muy bien recogido en este libro, como luego nos comentará Manuel. Y ese ha sido, como decía, el principal desafío del poeta: darnos su verdad con una mirada social de denuncia ante el abuso, mirada también compasiva con el otro, mirada, en fin, atenuada por el sentimiento amoroso y la evocación de lo perdido. Doy voz a nuestro autor cuando nos explica que este libro también, y abro la cita, representa la contemplación y la proclamación de armonía, como el canto, hacia todos los puntos del universo, reconociendo los signos propios de la libertad, el amor, la justicia universal y el lugar del arte como espiritualidad que debe rodear la vida humana. Estamos hablando de una vida ya muy completa, a una edad en la que la experiencia de lo vivido te dicta muchos de los poemas que escribes. En esos versos se halla el pulso sostenido del ritmo interior. Se enfatiza en comparaciones, metáforas con sustento en lo académico formal, pero a la vez en una regulada ironía, eso es cierto, que soterradamente y de pronto, de manera más explícita, intenta producir un contraste emotivo que active el juego de opuestos en una atmósfera simbólica que reconoce los elementos más agudos de la realidad. El carácter de la obra viene dado por las distintas impresiones que influyen en el temperamento social y humano del autor ante el mundo circundante y su cotidianidad. Del libro, de sus epifanías y contenidos, nos hablará ahora su amigo. Sois amigos desde hace años. Un poquito. Mantenéis una relación fraterna desde hace mucho tiempo. Nos hablará su amigo Manuel López Azorín, pero permítame que lea antes, que es una joya y un regalo merecido, el corto texto de Zurita que figura en la contraportada. Al leer este maravilloso libro que es En el Pentagrama de los Pájaros, reitero con profunda admiración y alegría las palabras que escribí hace algunos años, con las que he empezado mi intervención. Y las reitero emocionadamente, porque nos confirma que estamos ante una de las voces más amplias y generosas. Sí, esa es la palabra, generosas de la poesía actual. Querido Luis, bienvenido. Y don Manuel, Una envidia enorme ver cómo lee. Y yo lo veo. Bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a lo que vamos. Bien. Belleza, amor y compromiso es el título de la introducción de este libro, que se llama En el Pentagrama de los Pájaros. Y es un libro que no es antológico. Por esta razón, Luis Contreras Jara lo ha subtitulado Selección Poética. En mi opinión, una selección de belleza, amor y compromiso. En el Pentagrama de los Pájaros, que es un título extraído de un verso que aparece en uno de sus poemas, Más allá del mar,
del que leo aquí unos pequeños fragmentos. Dice así: tu voz cruza el tiempo como una bandada de pájaros que se van llevando los cielos, y entre las estrellas que lloran imagino el mapa constelado que vendríamos a fundar entre los hombres, la tierra fantástica que anunciaron los mensajeros, en las que danzaríamos con el torbellino de los capullos sobre los parques. En el susurro que cubre al mundo se anuncia el regreso de los anillos perdidos, mientras en la ronda inevitable los huertos pisoteados levantan otra vez a las castigadas flores. Vamos a fundar otro mundo encima de este mundo, otra estatua en la cumbre de las rocas, otra ceniza junto a las estrellas, un pecado mayor que el paraíso, un castigo más grande que el amor, una vergüenza nueva. Vámonos a inventar otra serpiente, sin pantano sagrado, sin destierro, con todos los instrumentos de la carne, con todas las orquestas de los huesos. Otra barca, otros mares, otra arena, otra lluvia mortal, otra montaña, otro ramo de olivo, otra paloma. Para Luis Contreras Jara, estar en el pentagrama de los pájaros representa la contemplación y a la vez la proclamación de una alternativa de armonía y verdad que se lanza como el canto hacia todos los puntos del universo. Estas son palabras suyas. De manera que estar en este simbólico pentagrama de los pájaros representa el sueño de la libertad, de un horizonte sin barreras que es como un canto que sueña otro mundo encima de este mundo. Un libro, en el pentagrama de los pájaros, íntimo, porque parte de sus poemas hablan de lo más dentro de sí mismo. Un libro testimonial, porque da prueba del tiempo que le toca vivir, por tanto es un corpus de compromiso. Un libro individual al tiempo que colectivo, porque desde su pensamiento interior y su contemplación externa nos habla de participar en comunión con los otros, de todo sueño de dignidad del ser humano. Un libro, en fin, de poesía social, porque como bien dice el autor, y cito, reconociendo los signos propios de la libertad, el amor, la justicia universal y el lugar del arte como espiritualidad que necesariamente debe rodear la vida de la especie. En esta selección poética, la metáfora, el símbolo, aliados con un surrealismo expresivo de hálito existencial y poco mecánico, a veces irracionalista, a veces explícito, conforma un poemario que, hecho libro, ya sabe que ha ido paseándose a través del tiempo, porque los poemas que conforman su cuerpo y dan vida a sus páginas se han ido escribiendo en diferentes etapas, en diferentes circunstancias, pero siempre mirando al horizonte de esas tres palabras que le dieron razón de ser a la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Y añado, y mucho amor a la raíz, al barro y a la tierra donde se nace y de la que se forma parte. Los poemas largos, extensos, la mayoría de los que componen el volumen, me recuerdan que Claudio Rodríguez, el gran poeta del don de la ebriedad, solía decirme: aquel que es capaz de escribir un poema largo sin que éste pierda el ritmo, es que es un buen poeta. Y estos poemas mantienen el ritmo y se abrazan a la emoción y son largos. Dos razones importantísimas y necesarias para escribir poesía. Y bien, con la libertad de verso, empleando el versículo, o bien dentro de la poesía formal, una polimetría en la que el endecasílabo aparece en muchas ocasiones, el ritmo sostenido del poema hace que la música del mismo suene serena y melódicamente cuando se lee, ya sea en voz alta o en la soledad de una lectura sosegada. Porque bien sabemos que un poema, un verso, debe estar sujeto a medida y cadencia, o solo a cadencia, lo cual quiere decir que puede estar sujeto a medida o no, puede estar con rima añadida o no. El poeta tiene la libertad de emplear la llamada poesía formal, ya clásica, ya tradicional, o de elegir el camino del llamado verso libre, o bien investigar, mezclar, etcétera, etcétera.
Pero lo que debe permanecer en cualquier poema obligatoriamente es la cadencia, el ritmo, que es precisamente lo que diferencia a la poesía de la prosa. Y junto a ese ritmo, como yo siempre digo, hay que añadir que el poema será mejor poema si está acompañado de pulsión emocional. Y estos poemas, a mi juicio, andan en su libertad formal o de versículo, en su mayor o menor extensión, acompañados, y ya concluyo con ello, de ritmo sostenido y de emoción. Y ya te dejo, Luis, que comiences tú leyéndonos unos poemas. Muy bien. Sí, el pentagrama de los pájaros, nos lees un Poema de poema las flores. y luego ya te pedimos que nos digas otras cosas, si es posible, o ya veremos a ver. Voy a partir porque es aceptable y es necesario y se hace, saludándolo cordialmente y agradeciendo la presencia de ustedes, como también agradeciendo la tremenda voluntad de mi querido amigo y poeta y compañero de las letras y de todo, Manuel López Azorín, que una vez me ha llevado a don Rafael Soler, un grande de la poesía, un grande de la amistad y un orgullo también para las letras que cultivamos. Ya diré algunas otras cosas, pero cumpliré la petición de este poema del arcoíris. Me pide que lo lea y digo ya. Te prevengo, fragmento de la gran explosión. No te deslumbren las estrellas más altas, ni mis caricias que son apenas humo, ni estas palabras diarias que te dicen los espectros errantes del verso. Esas mentiras dulces por la calle sin luz, con que quisimos embellecer brumosos muros, imaginando mundos mejores que este barro, porque fuimos errantes y cerramos los ojos para amarnos también colgados de la lluvia, y tuvimos fe en la perla que saldría de las corolas a bendecir nuestros pecados y a mostrarnos el cielo. Pero nunca fue el arco iris el violín de los pájaros con que quise llamar a tu jardín, ni el sueño de los peces que encontraban su río. Nunca fue el arco iris la tarjeta postal del paraíso. No fue la senda que trazaron mis ojos para hallarte delirante y lejana, al otro lado de la soledad y el crepúsculo. Bajo los puentes pasan aguas y fantasías, muertos y sangre pasan, y árboles sin pájaros cual caballos atávicos que miran por hundirse en otra arena donde ya el arcoíris se penumbra. Solo un pájaro negro cabalga el viejo trono como obispo cansado, y en un beso la nada, todo y nada en un beso, y debajo la tierra con sus hombres y sus bestias, y abajo la reyerta por el pan, y los tristes debajo, la calle con los perros y los niños, compartiendo la danza del vencido, y los muros pintados, y miles de arcoíris en las puertas, tribunales, agencias, madrigueras, comisión de ministros, transacciones, rituales, intercambio de máscaras en público. Oh aureola del mal que ayer era su beso. Y más allá la sombra, esto es muy largo, ¿no? Y más allá la sombra escondiéndose lenta en las cornisas de las casas sumisas, temerosa del elíptico rayo que también se avergüenza de la mancha irisada que le cubre. Todo parece inclinarse, me decías, saboreando tu estrella de los 7 colores hacia las ampolletas apagadas, mientras junto a nosotros iban los operarios bajo el humo industrial que tomaba también la forma de los látigos. Y el arco iris no era la tarjeta postal del antiguo jardín, ni el puente, ni el violín, ni el caramelo largo del encuentro, porque también en el suelo de los bares los extasiados dibujaban curvadas manchas húmedas
y la ira también dejó su agravio rojo en la espalda de los que se perdieron, y el pañuelo blanco de las chimeneas en las calles centrales baja siempre a burlarse de los muertos. Y porque el chorro de agua en una de estas plazas cualquier día de este invierno puede verse encorvado como el arco de esta misma olla desheredada. Por eso no me creas cuando te hable de la órbita de la antigua manzana, del pentagrama donde canta la dicha sobre el pecado fresco de Caín. Por eso no me digas que no sientes también doblarse tus rodillas tristemente cuando caen los días como piedras y eres el arco iris en la quimera esquiva y eres la entrada por la que viene el mundo, arco de rebelión, única puerta cierta a la aventura y que no es la tarjeta postal de los enigmas, donde la luz se humilla al tiempo de nacer como los pobres. Pero con B, y con emoción. Bueno, ¿vamos vas a leer más? Bueno, lo breve, lo largo. Un día decía Nicanor Parra, los discursos de sobremesa son buenos pero largos. El mío será breve pero corto. Mientras hago esto, mientras busco qué leer. Breves pero largos. Hombre, pues cuando Son Raúl buenos, Zurita pero dice que es un libro extraordinario, maravilloso, pues habrá que conocerlo, ¿no? Habrá que leer algún poema más. Raúl es parco en halagos, ¿eh? Sí, Raúl no es mucho... Si él lo dice ahí. Además es un poeta que conocemos aquí porque hace 2 o 3 años ganó el premio Reina Sofía de poesía iberoamericana. Estuve el mes pasado en Granada. sí, ha recibido recientemente otro galardón. Voy a leer algo que se llama Las tablas de la muerte. Hay una alusión aquí a la presencia de la madera en todas las cosas. Me preguntáis, muchachos, ¿por qué los hombres lloran junto al árbol? Me preguntáis qué escribe la polilla en la corteza de los álamos, como la enredadera por las torres. Me preguntáis por qué y me crucifico, pensando en ese barco de madera que salió del paraíso hacia los abismos. Los vientos del fuego vuelan sobre los remos y las velas. De madera el silbido entre los palos y las colinas, digo. De madera el suplicio del caudillo, de madera la cruz del Nazareno, el tronco de la prueba gastándose en la arena para entrar en el hombre, de madera la caja de la muerte, el cepo, la palanca, de madera la mesa de los jueces, el bastón del poder, el báculo sagrado del pecador, de madera el martillo del tormento, de madera las masas y las puertas, de madera el yugo del esclavo, el poste de la pena, de madera, la viga del suicida, el arco del humilde, el lecho de los condenados, de madera el bastón buscando el pozo, de madera el sustento del rebenque, de madera los cielos de las casas, el puente sobre el agua, de madera el fondo de los baldes, el trono del gusano, las culatas, las hoces, los martillos, de madera el cajón de los trigales, las carretas, las ruedas, la senda de la larva, es de madera todo. El árbol castigado que la serpiente estranguló sin horizonte, el manzano sagrado que se colgó del cielo y enredaron las lianas dentadas del abismo, sentenciados los árboles lo mismo que los hombres, destinados lo mismo que la especie y desde aquel ocaso condenados a andar la misma sombra, a sentir el terronazo ronco encima de la última nave, como la estrella que persigue a los marineros, y con la que se encuentran al cerrarse de pronto las cortinas del ojo castigado. Entonces de nuevo la madera yace como el esqueleto de un caballo que conduce los vientos para ningún lugar. De nuevo la madera incrustada en el hombre, monstruosamente ploma, como un adiós en medio del jardín traicionado, y en la bruma se desplaza un perdido clamando el perdón de los cielos y la maldición de las estrellas. Me preguntáis por qué,
Y yo miro las nubes mientras suben deprisa los árboles al cielo. Eso es la madera. ¿Sería eso? ¿No? Dale. ¿Seguimos? Seguimos de ya, otro cortito. Vamos. Te han pedido una cortita. Uno breve, ¿cierto? Como los discursos de sobremesa. Uno breve. Uno breve para que pueda tener unos 15 minutos, ¿verdad? Estoy midiendo. A ver, éramos felices. Ese es breve. Éramos felices, breve. Muy breve. Duró poco. La felicidad natural. No. Bueno, el poema dice lo siguiente. Es un poema, en el fondo es un recuerdo también de aquellos tiempos en que perdimos muchas cosas, en que como la piedra de Sísifo, ¿cierto?, nos volvió a caer abajo y estamos todavía empujando a ver si podemos llegar alguna vez a detener A la cima. a la cima. Y bueno, soy de la generación que precisamente fue condenada a la labor inútil. Éramos felices entonces. Éramos felices cuando en las palmeras se peinaba la tarde. Y el nombre de una muchacha fue la oración que repetían los pájaros. Éramos felices escuchando aquella canción que giraba como los planetas en el bullicer. Cuando bajo los árboles la brisa silbaba la primera estrella. Éramos felices a la hora del crepúsculo, el instante en que las mariposas salían de los salones de belleza para bailar la danza que ensayaba la orquesta nocturna. Éramos felices, echando a volar secretos deseos que se daban contra el trémulo sol del anochecer. Cada remolino otoñal era un mensajero sobre un caballo de viento, dejando a nuestros pies las cartas de un paraíso imaginario. Cuando caía la llovizna cargábamos constelaciones de ojos con los que nos miraba el universo. El mundo era una manzana verde, una piedra guardada junto a los cigarrillos y las monedas, mientras jugábamos a encontrar aquel Edén con que habíamos soñado. Eran felices entonces y os vinieron a derrocar esa felicidad, caramba. No, la felicidad la de la juventud. Así es. Luis tiene un libro publicado en 1988, después de estar oculto desde el año 73, que comenzaste a escribirlo en la cárcel, porque él era de Allende y Pinochet le metió en la cárcel con 19 añitos. Ha estado oculto hasta el 88, que por fin pudo publicarse. Y Raúl Zurita decía esas palabras que al principio has dicho, Rafa, cuando conoció ese libro. Se asombró de que no lo conociera nadie en Chile, que no se hubiera publicado y tal. Y es que es un libro que asombra, con una madurez enorme de un poeta que estaba escribiendo su primer libro, que tenía 19, 20 años, y que no tenía ningún deseo de rencor ni de venganza. No, hablaba de su familia y simbólicamente hablaba de la familia chilena. Hablaba de la soledad y nos expresaba la soledad de una manera triste, pero sin rencor, sin ganas de venganza. Hablaba de sí mismo, de su familia, y te quedabas pues un poco anonadado viendo cómo un joven de 20 años era capaz de escribir un libro dentro de la cárcel sin que tuviera ningún tipo de maledicencia para los que le habían metido en la cárcel. No, al contrario, lo que quería era tener ese sueño de libertad que el muro le impedía tener. Y ese sueño de libertad lo quería para sí mismo y para todos sus amigos, que son todos los chilenos. Bueno, esta es mi opinión. Yo no sé lo que piensas tú.
Mis amigos ahora son más que los chilenos, ya lo Yo creo que Son los españoles. Raúl, cuando conoció este libro, se quedó asombrado precisamente por eso, porque este libro lo conservas tú, el original, porque era un librito pequeño, muy pequeño, un cuadernillo pequeño, que te guardó, bueno, el cura